Bueno, con ustedes Darío Rivas, quien, no, quien se presenta con la chaqueta de comité de manejo. Todos los años viene con un gorro distinto. Bueno, buenos días. Primeramente, gracias a los auspiciadores de esta actividad que me parece muy relevante en el espíritu de enfocar el manejo pesquero de la forma en que siempre debió haber sido, digamos, es decir, todos los involucrados dialogando. Y no unos en una trinchera quemando botes o tirándonos tomates o cosas del estilo, o nosotros a cuotazos, etc. El manejo moderno es participativo, ¿cierto? A veces en la participación uno sale medio rajuñado, qué sé yo, pero participación siempre es útil y buena. Yo quiero aprovecharme de que mis predecesores hicieron una buena exposición sobre varios puntos y yo quiero, digamos, abordar esta exposición de un punto de vista, un marco teórico. Discúlpenme por el tener este sesgo académico primero, pero creo que es importante primero conocer la cancha, ¿cierto? Y después planear el juego. Con algunos elementos que aquí han salido de una manera u otra, como es el tema de la incertidumbre, que es estructural en este tipo de problemática que es la gestión pesquera, ¿cierto? Y los instrumentos que, primero la institucionalidad, los instrumentos que tiene actualmente nuestro país para poder hacer eso. Nos van a disculpar porque nosotros los chilenos somos muy buenos para importar palabras inglesas y normalmente de mala forma. Todo esto de manejo debería llamarse gestión. Cuando uno dice manejo parece que uno estuviera conduciendo un rebaño de ovejas. Esa no es la forma en que la gestión se hace, porque no son ovejas las personas, ¿cierto? Son personas que tienen toda la complejidad que todos tenemos. Entonces, quiero, digamos, pedir disculpas, pero vamos a abusar del lenguaje, pero quiero dejar claro que seamos conscientes de eso. Bueno, y lo fundamental que quiero exponer es el tema del proceso decisional actual bajo la nueva institucionalidad, ¿cierto? Y lo que está en proceso y los pendientes que hay siempre. Voy rápidamente a pasar por esto porque para algunos va a ser una lata, pero para quienes no lo conozcan puede ser de interés conocer el tema que es el sujeto de toda esta actividad, que es la especie biológica que constituye un recurso en la medida en que es usado para fines de aprovechamiento humano, ¿cierto? Cuando uno va a la teoría, y insisto en la teoría, digamos, todo es perfecto, uno puede ver que el crecimiento de una población, esto imaginémoslo al revés, digamos, empieza, digamos, de un nivel muy bajo y va aumentando hasta que copa el ambiente, ¿cierto? Cuando uno esto lo pone en términos de solamente hacer énfasis sobre la generación de excedentes, uno obtiene algo así como esto, insisto, esto es todo idealista, es todo optimalista, y en esta lógica aparece un nivel de biomasa en el cual la producción de excedentes biológicos de un periodo a otro es máxima, ¿cierto? Y por lo tanto se habla de que si este es un recurso explotado, ese sería entonces el óptimo biológico para obtener los máximos excedentes productivos en los periodos que correspondan, anuales o como los quieran medir. Entonces, vamos a ver que hay recursos que tienen distintas formas productivas, unos menos productivos, más lentos en crecimiento, ¿cierto? Y otros mucho más productivos y en periodos mucho más cortos. Típicamente, por ejemplo, la anchoveta, la sardina, versus, por ejemplo, podríamos decir el bacalao u otras especies más lentas. En todos podríamos encontrar un RMS y esta curvita podría ser un poquitito ladeada para un lado, un poquito ladeada para el otro, pero más o menos en esos términos. Entonces, dado que esto es así,
¿cierto? El punto de la necesidad de regular la explotación de los recursos renovables es precisamente para que sigan siendo eso, renovables, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el interés, digamos, no es turístico, ni artístico, ni deportivo, es un interés comercial y por lo tanto está regulado por las leyes del mercado. Entonces, si uno tiene una pesquería, ¿cierto?, que tiene una determinada productividad, ¿cierto?, y tiene una flota que la explota, ¿cierto? Esta flota, por supuesto, tiene costos para ir a pescar, pero también tiene ingresos por pescar, ¿cierto? Si uno tiene aquí, dando vuelta la parábola y diciendo que la biomasa es cero aquí y máxima acá, evidentemente cuando uno pone un botecito, por ejemplo, y pesca un poquito y genera, digamos, renta, pero también si está las capturas dentro o a esta altura o debajo de esto, puede pescarse sustentablemente y se puede incrementar el esfuerzo, ¿cierto? Pero si no hay regulación, lo más probable es que se llegue a un momento en que el recurso se me perdió el puntero, el recurso, digamos, llega un momento en que ustedes tienen un problema de que no se gana nada, no hay renta por ir a pescar. Los costos son iguales a los ingresos y por lo tanto se llega a un punto, como se dice económicamente, de disipación de la renta, que no es muy interesante desde el punto de vista pesquero. Más aún si a uno se le pasa la mano y sobreexplota, ¿cierto?, a un nivel alto, va a terminar pagando más costos que los ingresos que recibe por la pesca, ¿cierto? No voy a entrar en mayores detalles con esto para avanzar rápido, ¿cierto? Pero entonces, bajo la perspectiva de lo que, por ejemplo, hoy día nos dice la ley, que tenemos que alcanzar el RMS entonces se alcanzaría en este nivel, ¿cierto?, en una pesquería, digamos, con libre acceso, ¿cierto?, que lo más probable es que llegara a este punto de disipación de la renta, digamos, y sobreexplotación del recurso. Sin embargo, fíjense ustedes que si se regula esta pesquería, uno podría eventualmente permitir buscar un óptimo más interesante desde el punto de vista de los usuarios, que sería donde se maximiza la renta y no necesariamente la productividad del recurso. Y esa, fíjense ustedes que, insisto, esto es una abstracción teórica, digamos, y esto es un mundo ideal donde todo es perfecto y todo está en equilibrio, etcétera, etcétera, pero este modelo es muy explicativo, muy didáctico para darnos cuenta que el RMS, ¿cierto?, si bien es cierto es este punto, fíjense ustedes que los pescadores percibirían más renta en este nivel. Y fíjense ustedes que es un nivel de biomasa más pequeño, no más grande. O sea, si funcionara el modelo de mercado regulado bajo este esquema, la verdad es que sería muy racional y le haría bien al recurso. Bueno, y por supuesto a la economía. Entonces, ahí está la base. ¿Por qué se tiene que regular? Si no se regula, se pierden las rentas y se pierde el recurso. O sea, todo mal. Por lo tanto, el Estado tiene una misión de prestar servicios a la comunidad y corregir esta falla de mercado, como se llama elegantemente, de forma que obviamente no caigamos en esta disipación de la renta y en la sobreexplotación de recursos, sino que nos movamos a un área, digamos, mucho más confortable desde el punto de vista de los costos, de los ingresos, ¿cierto? Ahora, el mundo es cambiante y por lo tanto pueden cambiar los precios, pueden cambiar los costos, es decir, ir a pescar puede salir recontra caro. Pero fíjense que aún así el incentivo lleva a que la máxima renta se obtiene a un nivel bastante más alto de biomasa. Recuerden ustedes que la biomasa va desde aquí hasta acá, ¿cierto? Y estos son los excedentes que generan esos niveles de biomasa, ¿cierto? Pero bueno, también, como decía recientemente Eduardo, los precios pueden bajar. Si estos son excedentes, pero nosotros ponemos una unidad de captura igual a una unidad monetaria, ¿cierto? Si bajan los precios, evidentemente nos podemos llegar a una situación en que en definitiva mejor no pescar porque es ir a perder plata. ¿Se fijan ustedes? Ese puede ser el caso de una caída muy drástica de los precios o una elevación muy alta de los costos, como ustedes quieran verla. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer para tomar buenas decisiones de manejo?
¿cierto? Y para que les vaya bien a todos, ¿cierto? Bueno, el problema, ¿cierto? Como decía alguien por ahí, es que las pesquerías son como los bosques, ¿cierto? El único problema es que estos árboles no se ven, pero además se mueven. O sea, toda la complejidad que ustedes pueden entender. Entonces, obviamente que antes de hacer manejo cualquiera, primero hay que saber qué es lo que uno está manejando. Si uno tiene, digamos, un ganado en un potrero, uno puede contar las vacas. Acá no se pueden contar así tan fácil, cuesta bastante. Y se cuentan con mucho horror, ¿cierto? Y después, bueno, siguiendo con el caso de las vacas, ¿cierto? ¿Cuántos terneritos se van a producir? Acá tenemos un problema de que estos terneritos o pececitos nuevos, ¿cierto? Pasan por un proceso tan largo y con tanta contingencia que es muy difícil prever cuánto se va a producir, ¿cierto? Y eso es un desafío para la ciencia, ¿cierto? Y sobre todo para los evaluadores de stock y posteriormente para los manejadores, y finalmente las consecuencias van a los usuarios y al público en general. ¿Cómo puedo saber cuál es la productividad actual? ¿Cómo va a ser la futura? Nadie tiene la bolita de cristal, el ambiente tiene fluctuaciones, cambia, a veces es más productivo, a veces son periodos menos favorables para la productividad. En definitiva, nosotros vivimos en un mundo de incertidumbre, no sabemos cuánto hay bajo el agua con exactitud, no sabemos cuánto va a haber el próximo año y más encima tenemos que ponerle cuota. Entonces de repente Eduardo se enoja y dice, pucha, ustedes nos están sonando con las cuotas. Claro, porque hay incertidumbre, hay mucha incertidumbre porque falta conocimiento y falta mejor información en muchas áreas de esta gran pesquería que no solamente, como se mostraba, se distribuye, digamos, es un problema que se distribuye a nivel del Cono Sur, a todos los países que pescamos bacalao. Entonces, ¿por qué no puedo tener certidumbre? Bueno, la vida es así, ¿cierto? Y particularmente cuando se desconoce o se tiene un conocimiento muy limitado de la biología y la dinámica de estos recursos, bueno, ahí ya empezamos con un problema serio. La impredictibilidad del comportamiento del ecosistema es una cuestión que todos sabemos, es como los meteorólogos cuando tratan de decirnos cómo va a estar mañana. Pero además hay cuestiones de conocimiento científico mucho más complejos, ¿cierto?, que solamente mirar el recurso. El recurso no vive en una nada ambiental. El recurso vive porque se alimenta de algo, ¿cierto? A su vez alimenta a otros, las orcas y los cachalotes comen muy buenos bacalaos, ¿cierto?, gracias al ser humano que les pone el anticucho servido al momento de pescar. Entonces hay un montón de relaciones que desconocemos, que es una limitación científica, digamos, no solamente en Chile, digamos. Y bueno, y hay otras cuestiones que son más del mundo humano y que, si bien es cierto, no podemos predecir cómo se va a comportar el mundo y el ecosistema, por lo menos podemos reducir el riesgo y la incertidumbre por la vía de las cosas que sí pueden ser evitables, o sea, si nos ponemos de acuerdo como seres humanos, digamos. Como, por ejemplo, conocer, saber quiénes pescan, ¿cierto? Bueno, hay gente que pesca por deporte, pero hay gente que pesca a la mala, ¿cierto? Y otros que, bueno, tratan de atenerse al marco regulatorio y cumplen las normas, ¿cierto? Entonces, es necesario saber qué pescan, porque en la pesca, como ustedes saben, no siempre es posible solo pescar el recurso objetivo, sino que a veces alguna fauna acompañante, a veces se incidentaliza, digamos, algunas otras especies que no hay ninguna voluntad del pescador por matar pajaritos y cosas así, pero lamentablemente, digamos, la actividad pesquera, digamos, y atraídos por la comida, a veces fallece, se golpean contra las líneas, etcétera. ¿Cuánto pescan? Evidentemente que es súper relevante. ¿Dónde pescan? También es importante para ustedes para la evaluación de stock. ¿Cómo se pesca? Digamos, las tácticas que se usan, que son muy interesantes para saber la capturabilidad y otros elementos que posteriormente los colegas de IFOP van a ser más explícitos y detallados en ese tema. Entonces, acá tenemos que ponernos de acuerdo, digamos. ¿Cómo vamos a hacer las cosas?
Aquí hay gente que pesca, aquí hay gente que analiza, hay gente que decide, ¿cierto? Pero todos estamos involucrados en este mundo. Entonces, una de las cuestiones que es fundamental es que nos pongamos de acuerdo en el rayado de cancha, ¿cierto? Y, por ejemplo, una de las cuestiones más importantes es que, por ejemplo, estemos, digamos, de alguna manera compartiendo la problemática y, por lo tanto, también asumiendo los problemas de la incertidumbre. Desde el punto de vista científico, la incertidumbre es el no saber exactamente si mañana va a llover o no, ¿cierto? Pero el tema del riesgo es algo que tú puedes decir. Mañana no sé si va a llover o no, pero voy a salir con polera y short. Y si mañana nieva, me voy a morir de frío. ¿Ah? Pero ya es riesgo mío, porque me podría haber salido con parca y con bototo, ¿se fija? Entonces, el tema del riesgo es el otro lado del espejo de la incertidumbre, pero eso tiene más que ver con las consecuencias. Entonces, la forma que, la novedad, digamos, del año en el manejo es que antes se pensaba que se trataba de poner botas, vedas, tallas mínimas y cosas así. Y después se entendió que había que conversar con los pescadores, fíjese, y había que ponerse de acuerdo entre los científicos, los pescadores, etc. Y ese es el manejo, entre comillas, moderno. No es tan moderna esta noticia que les vengo a dar, pero digamos, en Chile finalmente se tomó en serio, se puso en una ley, ¿cierto? Y hoy día fíjese que hay que hacer un plan de manejo. ¿Ah? ¿Y qué diablo es un plan de manejo? O sea, primero, el cambio del enfoque, ¿cierto?, es entender que hay incertidumbre, consecuentemente que hay un riesgo sobre la inversión, sobre la actividad, ¿cierto? Y por lo tanto se necesitan mecanismos para evitar, digamos, estas confrontaciones y el estancamiento decisional, ¿cierto? Y por lo tanto, el elaborar un plan de manejo, ¿cierto?, que es un instrumento participativo, ¿no? No es cuestión de que el subsecretario diga, ya, Darío, hazte un plan de manejo para esta pesquería, y yo podría hacerlo, digamos, pero ¿qué validez tendría eso? Ninguna, absolutamente ninguna. La gracia de esto es justamente ser inclusivo, participativo, ¿cierto? Y por lo tanto hay un montón de cuestiones que uno tiene que analizar, ¿cierto? Cuáles son las estrategias. Las reglas de decisión están más o menos definidas por la ley, pero también es importante discutir en la sintonía fina de esto. Y por supuesto tienen que haber formas de verificar que esto se está cumpliendo, ¿cierto? Y por lo tanto, por eso es que IFOP monitorea las pesquerías, toma información científica, pero por otro lado, ¿cierto?, el servicio se encarga de que la gente cumpla con la normativa, ¿cierto?, que es bueno para todos, ¿cierto? Y esto tiene que ser algo que tiene que irse revisando, porque el mundo no es estático, ¿cierto? Todos cambiamos, el ecosistema cambia, los peces cambian y por lo tanto a veces hay que mejorarlo. Entonces, el enfoque acá, dejamos de mirar solamente la optimalidad, o sea, el RMS ahí, el máximo rendimiento sostenible, sino que, mire, más que le apuntemos justito al MRS, mire, mejor hagamos algo robusto, algo que no se caiga si hay algún cambio, por ejemplo, importante en el reclutamiento, ¿cierto? Que no nos echemos el recurso. ¿Se fijan? Entonces, eso es lo que podríamos hablar de la robustez. Ahora aquí viene finalmente el tema para el cual me sugirieron que hablara, que es el tema del nuevo cambio en el proceso decisional, ¿cierto? Partemos de la base que existen las pesquerías, ¿cierto?, que es el recurso pesquero, las flotas pesqueras, ¿cierto?, que generan capturas, hay un ambiente con todas las complejidades que eso tiene, etcétera. Y ahí se desarrolla la actividad, ese es el mundo real, ¿cierto? Pero ese mundo real, ¿cierto?, siempre debe haber una investigación, ¿cierto?, que pesquise, que tome información, que entienda el comportamiento de ese sistema que llamamos pesquería. Y su ambiente, por supuesto. Entonces, en el caso de Chile, la ley definió que IFOP iba a ser la agencia encargada, ¿cierto?, de tomar la información para tener los indicadores de comportamiento. O sea, el rendimiento de pesca va mejorando, va disminuyendo, ¿por qué? ¿Cierto? Pero también que haga una actividad mucho más compleja, que es la evaluación de stock, que finalmente nos va a definir el estatus.
Es una palabra latina, pero que en definitiva quiere decir el estado del recurso. Es importante saber si estamos bien o no, y cuán mal o cuán bien estamos, porque dependiendo del estado son las decisiones que se tienen que tomar. Evidentemente que si yo tengo un recurso subexplotado, yo puedo relajarme un poco con el tema de las cuotas. Pero por el contrario, si el recurso está sobreexplotado, me tengo que preocupar de evitar de estar en una zona de sobreexplotación y ojalá estar en una zona más bien de plena explotación. ¿Cierto? Bueno, sobre la base del estado del recurso, evidentemente que se determinan las cuotas y estas cuotas pueden ser reguladas según los niveles de abundancia que hay en el agua. La información entonces le llega a IFOP por una parte, la investigación científica también le llega a IFOP, ¿cierto? E IFOP da un primer input, ¿cierto?, al comité científico, bueno, y a la administración, con el avance de sus estudios y el comportamiento de sus indicadores, y finalmente el gran producto, digamos, de IFOP junto al estatus es definir los niveles de, como dice ahí CBA, captura biológicamente aceptable, o sea, los niveles que se pueden remover del agua sin amenazar la sustentabilidad del recurso. Entonces, por supuesto, la investigación que el comité también conoce, el comité puede entonces recomendarle a la autoridad el rango de CBA que parece apropiado para que tome la decisión la autoridad con la información que tiene y otra información más que maneje. Por lo tanto, la administración pesquera, ¿cierto?, que en nuestro país reside en una subsecretaría, no es un ministerio, lamentablemente, eso es una falla, en mi opinión, ¿cierto?, adopta las distintas medidas que puede haber, cuotas, vedas, impuestos, etcétera, ¿cierto?, entre el ministro y el subsecretario. Pero existe en la nueva institucionalidad no solamente el comité científico, sino también el comité de manejo, ¿cierto?, que es el encargado de elaborar el plan de manejo, ¿cierto?, que es esta hoja de ruta, ¿cierto?, pero que también pone la otra parte del manejo y que tiene que ver con los objetivos. Porque para los biólogos es muy simple, el tema es la sustentabilidad del recurso, sí, pero como esta es una actividad económica, importa la sustentabilidad económica, social, etc. Por lo tanto, se definen objetivos de manejo, ¿cierto? Y estos objetivos de manejo pueden ser de los más variados, ¿cierto?, pero en definitiva están sujetos a la restricción de la conservación del recurso. El comité de manejo también tiene que no solamente proponer los objetivos, sino que las estrategias con las cuales se pretende alcanzar esos objetivos, ¿cierto?, las reglas de control, etc. Y por lo tanto, esta estrategia se la propone al comité para que el comité tenga una guía, el comité científico, perdón, tenga una guía de cómo orientar, digamos, el uso de este recurso, la explotación de este recurso que acompaña a los otros objetivos de manejo, ¿cierto? No solamente los biológicos, que como les digo, son más una restricción que un objetivo, sino que también a los sociales, los económicos. Dos minutos. La administración pesquera, ¿cierto?, por supuesto, genera regulaciones, ¿cierto?, que impactan a la pesquería, ¿cierto?, y que el servicio, digamos, los incorpora en sus planes de edificación y control, ¿cierto?, y ejerce el control sobre esta pesquería de los usuarios, informa de vuelta del comportamiento de la Subsecretaría de Pesca, pero a todos los otros entes también, al mundo en general, pero particularmente también a la agencia de manejo, de asesoría al manejo, ¿cierto? Y por lo tanto, nosotros lo que estamos en este minuto en el comité de manejo es elaborando el plan de manejo para este recurso. Voy a pasar un poco más rápido esto porque el tema de los planes de manejo es algo bastante conocido, ¿cierto? Pero para hacer un plan de manejo se necesitan recursos, ¿cierto?, para la gestión, para reuniones, talleres, análisis, digamos, personal, capacitado, no cualquiera está en condiciones de hacer un plan de manejo, ¿cierto?, o de conducir esto. Y bueno, porque hay tareas que hay que encargar, investigaciones que hay que hacer, análisis que hay que hacer, evaluaciones y otras complejidades como la evaluación de desempeño de la pesquería, de las medidas de manejo de la pesquería, etcétera. Expertos internacionales o nacionales, etcétera. Y luego hay un tema de implementación. No es fácil llegar e implementar un plan de manejo
porque se especifican los sistemas de monitoreo, vigilancia y control, porque se especifican también los procedimientos de manejo, o sea, qué datos voy a necesitar y para qué, cómo lo voy a usar, ¿cierto? O sea, para poder cumplir con las reglas de control y las estrategias de explotación que el plan de manejo proponga, ¿cierto? Y más adelante también uno va a querer saber, bueno, con lo que venimos haciendo, el manejo que venimos haciendo, bueno, ¿nos vamos acercando o nos vamos alejando de los objetivos que queríamos alcanzar? Bueno, es re importante hacer ese análisis, ¿cierto? Y hay toda una tecnología para hacer eso, bastante sofisticada, ¿cierto? Para lo cual tenemos mucho trabajo todavía por hacer. Y por supuesto, los planes de manejo no quedan escritos en piedra, ¿cierto? Como el mundo cambia, los peces cambian, el ambiente cambia y nosotros cambiamos, las flotas cambian, por lo tanto también tiene que ajustarse el plan de manejo periódicamente. Voy a pasar muy rápido por esto porque en definitiva, como lo dice acá, el plan de manejo básicamente es de la situación de dónde estoy hoy día, ¿cierto? Y la situación de dónde quiero llegar. Entre medio hay un largo camino lleno de feedbacks, de volver atrás, reanalizar y seguir adelante, ¿cierto? Para conseguir esos objetivos que se esperan. Muy esquemáticamente, esto es una sobresimplificación de las etapas en que se van desarrollando estos planes de manejo, que tienen, digamos, desde la parte más inicial, que es quiénes son los que tienen que sentarse en el comité de manejo, ¿cierto? La situación del recurso, etcétera, pero también la definición del propósito, de las metas, los objetivos y de los estándares de manejo que se quieren aplicar, ¿cierto? Luego, como dice frente al punto nuevo, las medidas de manejo que queremos adoptar para alcanzar esos objetivos, ¿cierto? Las reglas de control que van a regir esas estrategias, ¿cierto? Los recursos que necesitamos para poder realmente hacer buenas evaluaciones y hacer un buen manejo, ¿cierto? La implementación, el monitoreo y la revisión son todo este ciclo de manejo que es, digamos, es la forma en que uno puede operar. Entre los enfoques de manejo están, para conocerlos, el enfoque pasivo, o sea, el laissez-faire, el recurso sin ninguna regulación y que pase lo que sea. Evidentemente que eso no es lo deseable ni es algo que deba aplicarse. El típico problema del manejo reactivo, ¿cierto? Que es el que teníamos hasta antes de la modificación de la ley de pesca, en donde el gritómetro era el que marcaba la pauta. O sea, si se quemaban más botes, entonces el ministro del Interior le decía al ministro de Economía, oye, calma el show un poquito, hace algo. El ministro de Economía retaba al subsecretario, el subsecretario partía y se ponía una cuota más grande, ¿cierto? Y así sucesivamente hasta que, bueno, los recursos, muchos de ellos no soportaron los niveles de captura y por lo tanto tenemos en general en Chile muchas pesquerías que están sobreexplotadas por esa forma de manejar, el manejo famoso reactivo. Bueno, pero un pasito más adelante está el manejo, podríamos decir, precautorio, que fundamentalmente ya se hace cargo de la incertidumbre y del riesgo, ¿cierto?, pero tiene la limitación de que la idea es pasar el punto de la precautoriedad. Porque la precautoriedad, señores y señoritas, es que la idea de ser precautorio es cuando uno no tiene idea de nada. Evidentemente, si no uno desconoce todo, entonces, bueno, opera según la teoría general de la biología, la teoría del manejo, etcétera, y por lo tanto adopta medidas que no comprometan el futuro del recurso, ¿cierto? E idealmente no maten a la actividad pesquera tampoco. Pero la idea es siempre reducir la incertidumbre, ¿cierto? Y para eso está la investigación y el conocimiento, de forma que no vivamos toda la vida con el enfoque precautorio, y por falta de investigación, menos. ¿Se fija? O sea, lo precautorio está bien en un comienzo, pero dejémonos de leceras. Después de 30 años de pesquería no podemos seguir siendo precautorios. O sea, pongámonos un poquito más con la investigación y el conocimiento científico para que pasemos a la etapa siguiente, ¿cierto? Que es un manejo, digamos, que es más activo,
¿cierto? Y va más apuntando a los objetivos, ¿cierto? Dentro de ese menú podemos encontrar un enfoque que es el famoso manejo adaptativo, ¿cierto? Que es un manejo muy inteligente porque tiene involucrado, digamos, un ciclo de retroalimentación y que está generado por las propias medidas de manejo. O sea, uno puede hacer medidas de manejo que sean informativas, que no solamente sirvan para regular la pesquería, sino que además le den información, mejor información sobre el recurso, sobre la flota, sobre lo que se requiera conocer en realidad, ¿cierto? Y bueno, en el horizonte ya de largo plazo, en la asíntota, estaría el enfoque ecosistémico, que es de lo mejor de lo mejor. Pero es tan mejor de lo mejor que está muy lejos de la realidad todavía. Aspiramos a llegar allá todos, pero vamos de a poquitito, pasito a pasito, y partamos de donde estamos y mejoremos por lo menos lo que tenemos para llegar allá. A propósito, ¿dónde estamos? ¿Cierto? En términos del diagrama, ¿cierto?, de la escalerita que les mostraba, estamos en el comité de manejo recién terminando el diagnóstico de las problemáticas de la pesquería y proponiendo ciertas soluciones para abordar estas problemáticas que son las medidas de manejo. Acá también tenemos que pensar que las medidas de manejo no solamente son los decretos de vía de cuotas y cosas así, sino que también son acuerdos, ¿cierto? Acuerdos de buenas prácticas, etcétera. Todo eso es parte del manejo. Las estrategias de explotación son parte de lo que se tiene que diseñar por parte del comité para que las reglas de control se apliquen adecuadamente. Y bueno, nos queda el futuro que lo vamos a dejar para otra charla. Reitero, conocimiento e información es necesaria porque esas deficiencias nos están generando desconocimiento o mal conocimiento, mucha incertidumbre. De parte del sector pesquero hay gente, digamos, que tiene creencias erróneas, otros que no tienen interés en participar, a diferencia de lo que vemos acá, y mucha gente desconoce la institucionalidad y no la sabe usar bien. Las institucionales son las que ya escuchamos, restricciones presupuestarias, premura excesiva, ¿cierto?, deficiencia de dotación y de expertos, tanto en la administración como en la asesoría, ¿cierto? Y pensar que IFOP, digamos, tiene un staff pequeñísimo de evaluadores de stock que tienen que hacerlas todas. O sea, démonos cuenta de la tarea que tienen también y las restricciones que ellos tienen para abordar este trabajo, ¿cierto? Y las rigideces del marco legal. O sea, la ley lamentablemente puede haber mejorado muchas cosas, pero le faltan instrumentos más adecuados para ciertas situaciones específicas, ¿cierto? Que esperamos que se vayan mejorando con las mejoras y perfeccionamiento de la ley de pesca. Hay pocos incentivos, por ejemplo, hoy para la investigación colaborativa. Fíjense ustedes que Chile no es un país rico, ¿cierto? Y por lo tanto, requiere, ¿cierto?, de la actividad colaborativa de parte de los propios actores. Y el marco actual de la ley no es el más favorable. No existe un área público-privada en la ley que deje claramente, y muy bien regulado, ¿cierto?, por ejemplo, las pescas de investigación. Las pescas de investigación en el pasado sirvieron mucho, pero también se abusó. Y el legislador se pasó al área opuesta. Ahora no se puede hacer prácticamente nada con una pesca de investigación. Nada disculpa, Darío, estamos ya en el tiempo. Eso era. Justo, muy bien. Disculpen por el escaso tiempo, era lo que teníamos. Dado que se extendió bastante la presentación, vamos a dar espacio solo para una pregunta y seguimos con la charla. Respecto al enfoque precautorio, está súper claro que uno de los aspectos que se ha hablado mucho es la falta de información, ¿vale? Y que eso incide directamente en la utilización del enfoque precautorio. Y de conocimiento. Y de conocimiento, y hay que avanzar en ese sentido. Así es. Pero tu presentación decía falta de conocimiento y riesgo. Y a mí lo que me ha tocado ver respecto del riesgo es que no existe una interpretación común. O sea, he escuchado este enfoque precautorio desde gente que dice que basta con que yo me imagine el riesgo, ¿vale?, para que el riesgo exista, a otros que exigen una prueba al menos indiciaria, o sea, que haya algún tipo de indicio de que efectivamente hay riesgo, y hay otros que exigen una prueba mayor. ¿Cuál es tu visión respecto a la condición de riesgo? Porque tú puedes enfrentarte a una situación con falta de información, pero ¿cuál es el nivel de certidumbre que tú tienes que tener para aplicar el principio precautorio cuando o no tienes ninguna noción de riesgo o en realidad ya tienes una prueba indiciaria? ¿Cómo ves tú esa parte, la parte del riesgo?
en el concepto. A ver, de nuevo voy a usar la incertidumbre y el riesgo para tratar de aclarar el punto que puse delante de una forma media anecdótica, pero el tema es el siguiente. La incertidumbre, ¿cierto?, te genera un rango de posibles resultados, o más bien, voy a poner los términos concretos, de posibles estados o niveles, por ejemplo, de la biomasa. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo así medio ridículo. Mi nivel de biomasa es 100. Eso es lo que estima ¿cierto? El estimador, digamos, el valor esperado, ¿cierto? Sí, pero miremos cómo se dispersa ese valor. Si el valor es 100, pero el rango es más o menos 100, te fijas tú que, claro, es informativo, pero re poco, porque podría ser 0, 1, 2, 100 o 200. Y yo no sé dónde estoy en ese rango. Me dice la estadística, con todas las limitaciones que la estadística tiene, porque cuando la información es insuficiente, el conocimiento es insuficiente, o hay sesgos en esto, entonces tú no sabes realmente dónde está, pero estadísticamente dice, mire, 100 es el valor más probable. Entonces, el enfoque precatorio dice, sí, pero minimicemos el riesgo que se nos pase la mano, y le ponemos 200 de cuota y nos echamos el recurso. Si viene un tipo, digamos, tremendamente aprensivo y averso al riesgo, te va a poner una cuota 0. Sí, muchos conservacionistas esperan eso. Y se les ocurren los parques marinos y todas estas cosas. Y no entienden que los parques marinos y estas áreas protegidas son parte del manejo pesquero, no del manejo de una cancillería o de alguien que se le ocurre una buena idea, que sea bonita, vende mucho en el exterior, pero no nos sirve como país. Bueno, entonces el tema del riesgo, ¿cierto? Se trata, digamos, de reducir. Entonces, ¿cierto? Si la posibilidad de que sea 100, pero con tanta varianza, entonces es razonable que adoptemos una política frente a eso. Y un tema muy recurrente, muy usado en manejo pesquero, ¿cierto? En la asesoría del manejo, es que se usan rangos de riesgo, ¿cierto? 10%, 20%, 30%. Si uno hace el acumulado, ¿cierto? Tienes una ojiva, ¿cierto? Entonces, el 50% del riesgo, ¿qué está diciendo? Que yo estoy como máximo usando el valor esperado del recurso. O sea, ese valor promedio, el 100 que dije yo antes, ¿cierto? Pero si la incertidumbre es tan grande, es más razonable moverse un poquito más abajo, 40, 30, 20, bueno, y eso ahí hay mucho de criterio experto también en decir, mire, esta pesquería, digamos, están las variables controladas, tenemos errores de observación y otros de proceso, de implementación, etcétera, pero no estamos tan re mal. Entonces uno podría ser un poquito más relajado con el manejo del riesgo y poner algún nivel un poco mayor. Pero si la cosa no es así de confiable, entonces tú te bajas en el riesgo, ¿cierto? Y puedes estar en torno al 10%, que es el clásico nivel de riesgo que se usa en pesquerías con mucha incertidumbre. Pero en pesquerías que no tienes tanta incertidumbre, te puedes mover con confianza. Pero fíjate, estoy hablando del 50%, o sea, del valor esperado. No estoy hablando del 90% de riesgo. Entonces, eso es un tema que, por supuesto, exige un cierto conocimiento del estado y de las complejidades, ¿cierto?, de la pesquería como para poder juzgar dónde me puedo mover. Ahora, con comité de manejo se puede discutir esto y compartir el riesgo, ¿cierto? Porque uno como administrador se puede equivocar en la cuota, dar más cuota de la que fuera necesario y en el futuro tenemos una baja en la productividad del recurso, ¿cierto? Pero por el otro lado, uno puede ser tan precautorio, ¿cierto?, que termina dañando a la industria innecesariamente porque en realidad el recurso no está tan mal. ¿Te fijas? Entonces, juzgar eso no es algo simple. Y por eso que la tarea de la gente que hace evaluación de stock no es menor, ¿cierto? Y el tema del manejo
tecnológicamente hablando, tampoco es menor. Y por eso que es importantísima la participación de los científicos en los comités científicos, ¿cierto? La asesoría científica y, por supuesto, la discusión con los stakeholders que tienen el olfatillo de que, mira, pucha, el modelo me dice que esto va para abajo, pero sabes tú que a mí me está yendo cada vez más bien pescando, tengo mejores rendimientos. ¿Te fijas? Eso sirve para el conocimiento del científico, ¿cierto? Porque dice, bueno, si yo estoy percibiendo que la cosa va para abajo y todo el mundo me dice que va para arriba, a lo mejor me estoy equivocando en algo y voy a revisar, por ejemplo, el monitoreo, voy a revisar las evaluaciones, etcétera, etcétera. Y, por ejemplo, ir mejorando esto, reduciendo la incertidumbre y mejorando los estimados. ¿Te fijas? Gracias, Darío. Gracias a ti. Muy bien.